Para mí es realmente importante esta visita hoy al instituto en desarrollo de lo que ha venido siendo nuestra actividad en el último tiempo, en la pretensión de contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia y conocer más directamente, de forma muy particular, a ustedes que son el alma del instituto, a la directora, a las instalaciones, conocer algo del funcionamiento, porque en el propósito, más aún ahora, con la extensión que anticipadamente el señor presidente de la República solicitó al secretario general de Naciones Unidas para que la CICIG permaneciera en el país en esta renovación solicitada hasta septiembre del 2019. Hemos asumido un compromiso que va en diferentes sentidos. De un lado, lo que sería indispensable en el fortalecimiento del sistema de justicia, en la necesidad de la ampliación de la cobertura territorial del Ministerio Público, que supone como condición indispensable, si lo que se pretende es mejorar ese sistema de justicia, que también se incremente la capacidad del Instituto de la Defensa Pública Penal. Mientras más actividad del Ministerio Público, naturalmente debe haber más necesidad de defensores públicos, pero también del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, igualmente del organismo judicial, es decir, todas las instituciones que conforman el sistema de justicia. Un plan que le mencionaba ahora a la señora directora, vamos a empezar a elaborar el plan de fortalecimiento para ver de qué manera es posible ese crecimiento material como condición indispensable también para el fortalecimiento de las capacidades técnicas que, por todo lo que he sabido de los abogados, defensores públicos, es realmente alta en Guatemala, que tienen una mucha mejor preparación, mucha mejor capacidad que muchos abogados particulares, y que hay que incrementar en lo posible, pero que se debe partir de esto inicial que mencionaba, de la ampliación de la capacidad de prestación del servicio en cuanto al instituto, pero también de acción del Ministerio Público, y no solo en la ampliación de la cobertura territorial, la necesidad que haya presencia del Ministerio Público, ojalá en todos los municipios, como debería ser de todos los municipios del país, pero que, si no muy pronto, por lo menos se empiece en ese proceso de ampliación gradual, de acuerdo con las necesidades según los índices de criminalidad que se registren en los 306 municipios que actualmente carecen de presencia del Ministerio Público. Esa posibilidad entonces de ampliación a partir de un plan de fortalecimiento del sistema de justicia, en el que con el presidente de la República, pero también con cada una de las direcciones o cabezas de cada uno de las entidades que conforman el sistema de justicia, vamos a desarrollar, vamos en primer lugar naturalmente a establecer, pero que vamos a desarrollar con unos indicadores que puedan mostrar de qué manera en ese aspecto particular se va fortaleciendo el sistema de justicia. Cuando en el 2015 se había planteado que la instancia coordinadora para la modernización
finalmente el sector justicia evaluara a la CICIG para determinar si era conveniente o necesaria su presencia en el país y por lo tanto debía o no prorrogarse. En muchos espacios se escuchaba que tal vez sería más conveniente hacer la evaluación de las instituciones nacionales para ver si estaban en un nivel de fortaleza que hiciera innecesaria la presencia de la comisión. Creo que con el diseño de un plan de fortalecimiento de esa manera como les planteo y que pueda ser evaluable en su ejecución poco a poco, si lo que se pretende es que efectivamente exista un sistema de justicia fuerte, independiente, responsable, que enfrente definitivamente la impunidad en el país, poco a poco también nuestra presencia en Guatemala sería innecesaria y casi que por sustracción de materia, sin necesidad de discusión, como muchas veces se ha generado en el país acerca de la presencia o no, porque estamos con un compromiso, y es un compromiso que reitero hoy en el instituto, pero que he insistido en todos los espacios, que la CICIG no es un órgano de sustitución de las autoridades nacionales, que la CICIG tiene un papel de complementación con el Ministerio Público en la actividad de la investigación criminal, pero que es su razón de ser el colaborar, contribuir, apoyar, coadyuvar a las instituciones de justicia del país para que adquieran una capacidad de tal naturaleza que se fortalezca como tiene que ser, como es la aspiración de todos nosotros los latinoamericanos, la necesidad de fortalecer un Estado social y democrático de derecho a partir del fortalecimiento de las instituciones de justicia, que son un pilar fundamental en ese propósito de reconstrucción de nuestras democracias. Decía entonces, esta como una de las finalidades, pero también en cuanto al aspecto normativo, hemos contribuido en el impulso de una reflexión actual a la que sea también la oportunidad para convocarlos a todos ustedes que están en el contacto permanente con la justicia, que están día a día como usuarios del sistema de justicia, como partes en los procesos, como actores importantes, observando cuál es el desarrollo, cuáles son sus necesidades o cuáles son sus deficiencias en el aspecto normativo. Y que, decía, hemos contribuido al impulso de lo que ahora se ha denominado el diálogo nacional hacia la reforma de la justicia en Guatemala, con un primer aspecto que es la reforma constitucional, limitada exclusivamente al sistema de justicia. Y esta limitación, no obstante que hay tantas necesidades de reformas institucionales en el país, pero esta limitación como para asegurar, de un lado, la concentración en un objetivo único, y de otro lado, la posibilidad que esta propuesta sea efectivamente aprobada primero en el Congreso de la República y después por la ciudadanía en la consulta popular a la que sería sometida. Hay unos temas que considero de interés para toda la sociedad, pero fundamentalmente para los abogados, en cuanto a cómo debe ser la conformación de la Corte Suprema de Justicia, cómo debe ser en su integración, en su especialidad, en su período, en sus funciones, si es conveniente o no que se separen las funciones administrativas de las jurisdiccionales, si es conveniente o no mantener lo que existe
actualmente que cada 5 años hay como un relevo absoluto de la Corte, todos los magistrados, como si fuera, y así además es en la expresión normal, ordinaria, cotidiana, que hablan de la séptima magistratura, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad, como si no fuera una Corte de Constitucionalidad. Una Corte desde hace tantas magistraturas, desde hace tantos periodos de magistrados, pero que debe ser, tiene que ser la misma Corte de Constitucionalidad, como debe ser durante toda su existencia la misma Corte Suprema de Justicia, que va evolucionando en su desarrollo jurisprudencial, que va sentando bases jurisprudenciales en el país, que sirva de guía para todos los operadores del sistema de justicia, particularmente para los jueces, pero también para los abogados, para los fiscales, para todos los que intervienen en los procesos. Si es conveniente entonces que se den esos cortes más o menos abruptos, del 14 al 15 de octubre o del 13 al 14 de octubre, cada 5 años, casi que todo cambia. Si es adecuado que subsista la institución de los magistrados suplentes en la Corte de Constitucionalidad, si está bien en cuanto a su composición, es decir, tantos elementos que están contenidos en la propuesta, en ese documento base que se ha divulgado y que para la consulta de todos ustedes se encuentra en la página del diálogo, que es reformajusticiagt.org, y ahí está ese documento de propuesta, que tiene muchos elementos que generan controversia, pero está así precisamente porque se quiere generar controversia, para que luego, cuando en el 9 tal vez de junio, se instale ya la Mesa Nacional del Diálogo por la Reforma a la Justicia, haya unas propuestas más maduradas por diversos sectores, propuestas que también pueden ser presentadas por ustedes. Ha habido en lo que, con nuestra cooperación en la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional, se ha previsto, es que la inscripción al diálogo se hace mediante una propuesta escrita que se tiene que entregar anticipadamente y que en la página que les mencioné aparecen las indicaciones específicas para que se pueda participar en ese diálogo, pero que hay además la apertura suficiente como para que, sin necesidad de hacer la presencia constante en la mesa de diálogo, puedan generar, inclusive el propio instituto pudiera generar propuestas de reforma constitucional que modernicen el sistema de justicia. Pensar, por ejemplo, si sería adecuado ya hoy en el país hablar de un consejo de administración judicial o un consejo, como se conoce en muchos países, Consejo Superior de la Judicatura, pero un órgano que, independiente de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad o de cada uno de los niveles en el organismo judicial, un consejo que, independiente de todos, sea del Poder Judicial, para garantizar también la independencia del Poder Judicial, que es algo por lo que hay que luchar en Guatemala, y que se encargue de todas las funciones administrativas para que los jueces se encarguen de administrar justicia, que es lo que debería fundamentalmente estar en los propósitos de todos los funcionarios judiciales. Son entonces, en estas dos bases, una del fortalecimiento de las instituciones que conforman el sistema de justicia, como les mencioné en primer término, y otro de la
modernización normativa a partir de la reforma constitucional, pero que tiene que continuar desarrollándose con reformas legales, reformas que, y sería interesante luego también poder contar con aportes de ustedes, reformas que tendrían que ver, por ejemplo, en materia penal, con la regulación del derecho premial y de qué manera podría regularse, podría desarrollarse un cuerpo normativo que tenga que ver con los beneficios por colaboración o la aceptación de cargos en los procesos que den lugar a terminación anticipada de esos procesos, a sentencias prontas cuando no hay realmente que discutir nada de responsabilidad porque ya está suficientemente acreditada antes de iniciarse inclusive el juicio, aún desde el momento en que una persona sea capturada en flagrancia y la posibilidad entonces que de inmediato con la imputación del fiscal y la aceptación de los cargos del imputado se pudiera pasar a un nivel superior ya de finalización del proceso penal para que el juez de instancia dicte la sentencia correspondiente. Reflexiones que creo que es necesario hacer además con miras a otra situación que no ha estado suficientemente atendida en el país y de la que sin duda ustedes son testigos excepcionales, y es el grave problema del sistema penitenciario guatemalteco. Y de qué manera con esa experiencia de ustedes pueden contribuir al mejoramiento del sistema penitenciario. Finalmente, pues, lo que quería con esta visita al instituto era entrar en contacto con todos sus funcionarios, con la señora directora, poner la CICIG a disposición de ustedes, porque estamos por mandato en la obligación de contribuir al fortalecimiento del sistema de justicia. Asegurarles que en todo lo que sea necesario que la CICIG colabore con ustedes para el fortalecimiento institucional, para el desarrollo de la institución como debe ser, pueden contar con nosotros. Vengo a ofrecer el apoyo, a esperar también que ustedes se interesen con mayor decisión, con mayor entusiasmo, se interesen en los asuntos del país, como también mantenemos siempre reivindicando la importancia de lo que significó toda esa presencia de la ciudadanía en la Plaza de la Constitución desde el 25 de abril y por más de 22 sábados, que mostraba que hay un nuevo interés, un nuevo entusiasmo, y que esa participación en los asuntos públicos, en los asuntos del Estado, y mucho más tratándose de abogados, va a ser muy provechosa para el país y contribuir a la modernización de su sistema de justicia, a la modernización en el texto constitucional, a la modernización en los textos legales, pero también como a un nuevo sentimiento que permita que esa aspiración de justicia que debemos tener casi que por naturaleza propia los abogados, ese sentimiento, esa ansiedad de justicia, se traduzca en nuestros actos, y no solo en los actos de abogado en cada actividad que se desarrolla, sino en nuestra vida relacionada con el país que hay que terminar de construir y del que ustedes son pieza fundamental en ese proceso de construcción. Muchas gracias.